Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hoy vamos a hablar sobre el imperialismo. Bueno, el término imperialismo hace referencia a la actitud, doctrina o acción que conduce al dominio de un Estado sobre otro u otros, mediante el empleo de la fuerza militar, económica o política. Un Estado imperialista, por lo tanto, desea imponerse sobre otros países y ejercer su control. Se trata de naciones que tienen una gran fuerza y que no dudan en utilizarla, ya sea de manera directa o indirecta, sobre los más débiles. Continuemos. Vamos a hablar un poco sobre la historia de este imperialismo, ¿sí? Bueno, durante el último tercio del siglo XIX, las potencias europeas y algunas extras europeas, como Estados Unidos y más tarde Japón, desarrollaron una política de expansión colonial acelerada que ya venía gestándose desde comienzos del siglo. Esta nueva fase del colonialismo, que recibe la denominación del imperialismo, tendía a la formación de grandes imperios y constituyó una constante fuente de conflictos que desembocaron en la Primera Guerra Mundial. Algunas veces el sistema imperial se asocia solamente con la expansión económica de los países capitalistas. Otras veces se usa para designar a la expansión europea después de 1870. Continuemos. Imperialismo o colonialismo. Vamos a diferenciar estos dos términos. Aunque algunos dicen que el imperialismo significa lo mismo que el colonialismo y los dos términos se utilizan de la misma manera, hay que distinguir entre los dos. Comenzando por el imperialismo, podemos decir lo siguiente. Como se dijo, el sistema imperial es la política de expansión y dominio territorial o cultural y económico de una nación sobre otra, y ocurrió en la época de la Segunda Revolución Industrial. Se ejerce tanto formal como informalmente, directa o indirectamente, política o económicamente. Por parte del colonialismo, podemos decir lo siguiente: el colonialismo normalmente implica un control político, involucrando la anexión de territorio y la pérdida de la soberanía, aunque en muchas ocasiones el colonialismo fue producto del sistema imperial. Los países imperialistas buscan tres cosas: materia prima, mercado consumidor y mano de obra barata. Continuemos. Vamos con algunos datos importantes de este imperialismo. El imperialismo, que se desarrolló durante el siglo XIX, surgió como una consecuencia de la Revolución Industrial. La expansión de esta revolución, en su segunda fase, generó entre los países la progresiva necesidad de ampliar sus mercados para mitigar los efectos de la alta competitividad y disminución de ganancias. También se dio un retroceso económico afectando a las potencias europeas, causando subproducción, agotamiento de mercados, lo que hizo que las potencias se volvieran rivales por creación de nuevos mercados en todo el mundo. La expansión imperial fue considerada como un desarrollo histórico y la guerra fue vista entonces como una condición necesaria para instituir el dominio que sumaba sentido de superioridad racial. Continuemos. Características del imperialismo. Lo que identifica este imperialismo. Bueno, entre las características podemos decir que el Estado busca su expansión principalmente a partir de la sumisión económica de otras naciones. También el Estado dominante ejerce influencia política, cultural o económica sobre los demás, sea formal o informalmente. El etnocentrismo, donde se decía que unas razas estaban por encima de otras. El darwinismo social, superioridad de los pueblos dominantes en relación a los dominados, además que promueve la supervivencia del más apto como un factor social. Continuemos con otras características de este imperialismo, como el proceso de expansión de las potencias europeas para ser más dominantes, también capital industrial fundido al capital financiero, también fuerte impulso gracias al desarrollo industrial dado por la revolución industrial y la utilización de mano de obra barata en los pueblos conquistados. Sigamos hablando sobre este imperialismo, ¿sí? Vamos con las consecuencias que trajo este imperialismo. Entre las consecuencias podemos decir: cuestiones demográficas, la población sufrió un incremento al disminuir la mortalidad. Esto trajo el desequilibrio entre la población y los recursos. En cuestiones económicas, la explotación económica de los territorios obtenidos hizo necesario el establecimiento de unas condiciones de desarrollo.
En cuestiones sociales, estas se manifestaron en el establecimiento de la burguesía de comerciantes y funcionarios procedentes de la metrópolis. En cuestiones políticas, los territorios dominados sufrieron en mayor o menor grado la dependencia de la relación con la metrópolis. Sin embargo, esta dependencia no estuvo exenta de los conflictos. Otras consecuencias que nos trajo este imperialismo fueron las siguientes. En cuestiones culturales, produjo la pérdida de identidad y de valores tradicionales de las poblaciones indígenas y de la adopción de las pautas de conducta, como educación, lengua y mentalidad de los colonizadores. En cuestiones geográficas, los mapas políticos se vieron alterados por la creación de las fronteras artificiales que nada tenían que ver con la configuración preexistente. Y en cuestiones ecológicas, provocaron la modificación, destrucción de ecosistemas naturales. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sea de muchísima utilidad. Como siempre les decimos, pasen por nuestro canal, que seguramente encontrarán videos que les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima.